Más Patrimonio. Bienvenidos una vez más a Más Patrimonio. La juventud no es eterna. Quizás de fondo estamos escuchando las canciones Como han pasado los años o Forever Young. Pero sí, lo que sucede es que los años pasan, los gastos siguen y claro que pues parece que no hay forma de obtener una casa en este 2025. En México, más del 80% de los adultos mayores que hoy tienen un techo propio lo consiguieron gracias al esfuerzo de toda su vida. Pero hubo condiciones distintas para ellos. Hubo un acceso más fácil a algunos terrenos, también la tierra estaba más barata y también muchos de ellos construyeron su casa de poco a poquito. Esta forma de construir progresiva que hasta hoy en día sigue siendo práctica en muchos lugares de Coahuila y de México. Hoy, pues, tenemos algo contrario, por decirlo así. Según datos del INEGI, en la encuesta nacional de vivienda, la edad promedio para la compra de una vivienda ha subido hasta los 38 años. Edad promedio. Y esto es que más del 40% de los jóvenes menores de 35 años no consideran probable comprar una casa en un futuro cercano. Aquí, en Más Patrimonio, no estamos para juzgar. Son datos que se dan en una encuesta que realiza el INEGI. Estamos pasando de una generación de propietarios a una generación de inquilinos eternos. ¿Y esto qué tiene que ver con las consecuencias de tu patrimonio? Sobre todo con el retiro. Porque este programa vamos a ver tu casa, tu retiro. ¿De qué manera es importante considerar que tu casa no solamente es una inversión, es un gasto, es un crédito, es un compromiso, sino que también va a ser un resguardo para aquellos años en donde tus capacidades físicas no sean las mismas? Por eso, tenemos que saber que hay consecuencias fuertes si es que no se considera los años dorados, que pueden ser los últimos años de tu vida al recoger todos estos frutos que fuiste acumulando, o pueden ser los años en donde más acumulabas y después se pueden venir unos años un poco más tristes. Hay distintos panoramas, distintas maneras de vivir. Daiva, tú que eres sumamente joven, y bueno, yo ya cuando hablo de juventud casi se me sale una lágrima, pero tú que eres sumamente joven, ¿qué piensas acerca de este tema de hacerse de una casa? Porque pues no toda la vida seremos jóvenes y bellos. Mi querido Gustavo, con la información que hemos tenido, los episodios que hemos realizado, yo considero en lo personal que sí se puede. Sí se puede, no importa la juventud, no importa en este momento que no tengamos los ingresos que deseamos. Lo importante es analizar qué tal está nuestra situación financiera y poder adquirir algo, porque de ese algo que adquirimos nos apalancamos. En lo personal, yo compré mi primer carro, se lo compré a mi hermana, y de ese me apalanqué para la camioneta que tengo ahora. Y yo sé que la casa que estoy pagando me voy a apalancar para la futura. Entonces, no pierdas esta oportunidad de crear desde el inicio, porque algo que es muy evidente y me gusta mucho mencionar a todo el público, la plusvalía va a seguir. Así es decir, no va a costar lo mismo hoy en día que dentro de 5 años que ya tengas el puesto que tú quieras. Por supuesto, y yo creo que es importante saber que esto de las bienes raíces, los expertos nos lo dicen, hazte de una casa, no importando que esa casa cumpla en este momento a lo mejor con todas tus expectativas, pero cumple con esa primera inversión que vas apalancándote, que como tú dices es ir moviéndote hacia el punto que quieres o hacia el punto que necesitas. Así es, pero siempre lo decimos. Esto es ya un poquito de nuestra opinión personal, pero al final usted tiene la decisión. Aquí nosotros le vamos a mostrar los pros, los contras. Vamos a hablar con expertos que justamente tenemos a Alejandro Luna, nuestro invitado especial que nos va a hablar de temas también importantes de los seguros, claro, mi querido Gustavo. Seguros que tienen que ver con estos fondos para ir creando un patrimonio para el retiro. Y bien, hablando del retiro y de esos años dorados, vamos a la historia de Casas de la Vida Real, que esta se lleva a cabo en Frontera, Coahuila, un municipio ubicado en el centro del estado, en donde tenemos el caso de Sonia y Julián, en donde te lo vamos a platicar justo después de esta pequeña cortinilla.
Bien lo dijo Gustavo, vamos con esta historia acerca de Sonia y Julián, una pareja que vive en el municipio de Frontera, Coahuila. Tienen 36 y 37 años y llevan más de una década cambiando de casa en casa. Primero, rentaron un departamento en Monclova. Luego se mudaron a casa de los suegros para ahorrar. Y después a una casa donde pagan 9,500 pesos al mes. Tienen 2 hijas pequeñas y hace poco no sabían si valía la pena comprar. Pero un día, al visitar a los abuelos de Sonia, se toparon con una escena que los hizo pensar. Su abuelo, de 82 años, sentado en su mecedora decía: "Lo mejor que hicimos fue comprar esta casa en los 70. Aquí criamos a los hijos y aquí voy a pasar mis últimos días, sin que nadie me corra". Y como muchas familias en el centro del estado de Coahuila, y no solo en el centro, en todas partes, pues lo dice, ¿no? En los años 70, a ver, no estamos aquí para evaluar y analizar si en los años 70 era más difícil, más, no había ChatGPT, no había celulares, no había mucha de la tecnología que tenemos ahora. Sin embargo, yo creo que aquí, imagínense la escena, en esa mecedora tomando el fresco en Monclova, Monclovita la Bella, que el fresco es de 38 grados, ¿verdad? Pero sí, esta reflexión que les llega muy profundamente sobre todo a Sonia y Julián, esa reflexión que les dice, comprar una casa no solo es formar un patrimonio, formar algo que es tuyo, sino también una vejez digna, porque lo están viendo en el señor de 82 años tranquilamente en una mecedora en su casa, sin tener esa zozobra, sin tener esa preocupación de rentar o de decir, el día de mañana me piden la casa y me sacan. ¿Y para dónde me voy? ¿No? Tener esa paz. Al final creo que el crear un patrimonio es poder tener un lugar donde si las situaciones no son favorables, tú ya tienes algo que te apalanca, algo que te sostiene un poquito más de cualquier incertidumbre, porque sabemos que constantemente el mundo está cambiando. Totalmente. Hoy podemos estar arriba como podemos estar abajo. Entonces, mientras se pueda, mientras tú financieramente pues estés estable o sea algo accesible, adelante. Pero que siempre va a ser un reto. Al final, nadie le sobra el dinero. A nadie le sobra el dinero. Y el final de esta historia es que tanto Sonia como Julián se decidieron a comprar una casa ya con el ahorro que tenían. No anduvieron titubeando. Sí, compraron una casa que quizás no es la de sus sueños, pero cumple con lo necesario para sus 2 hijas y para ellos. Actualmente están pagando 6,700 pesos al mes y ya dejaron de preocuparse por el tema de a dónde nos movemos, a dónde nos vamos por esa casa ideal, sino que simplemente dicen dónde vamos a vivir cuando seamos viejos. En esta casa puede ser. Sin embargo, esa casa les va a dar la oportunidad de que sea la base para el siguiente patrimonio, porque podemos hablar de muchas digámoslo así, alternativas que vas a tener cuando seas mayor. Pero hoy ya empezaron a formar ellos su patrimonio y eso les deja con esa tranquilidad de decir, bueno, mal que bien, tenemos esa parte. Yo nada más terminaría esa pinza con un testamento en pareja y recordarles que seguimos en septiembre y sigue esta promoción, pero ya se está acabando septiembre. Septiembre, mes del testamento. Recuerden que un testamento por 1,500 y 2 por 2,000. Imagínate, aquí Sonia y Julián por 2,000 pesos, cada quien con su propio testamento, asegurando el futuro de sus hijas. ¿Para qué? Para que en el caso de que vaya a pasar algo que no queremos en este trayecto, obviamente estamos hablando de llegar a la vejez, pues en el caso de que alguien llegue a faltar o los dos, ya se tendría la ruta con este testamento. Así es, para que aprovechen, por supuesto, esta promoción de la Notaría 138 que se ubica en su casa Más Patrimonio sobre el Boulevard Venustiano Carranza, a escasos pasos del Zócalo Saltillo. Y recuerde, familia, que estamos en contacto. Vamos a tener estas infocredit necesarias, esta sección donde respondemos a todas sus dudas. Esto mediante el teléfono de Casa Telesaltillo 844-110-10 y también el teléfono de rentas.com 844-678-8698. Y querido Gustavo, vamos a una pequeña pausa comercial. Muy pequeña. Porque ya tenemos al invitado especial de esta noche, Alejandro Luna, que nos va a hablar justamente de cómo ahora sí tener una vejez digna. Hacer un patrimonio y, sobre todo, hacer una base para tu futuro. Así que regresamos, no le cambien.